una sola comida predecir el destino de una nación? En marzo de 1958, en el corazón de la Sierra Maestra, un grupo de periodistas filmó al líder rebelde Fidel Castro en una escena aparentemente trivial, comiéndose una vaca. Pero esta no era una comida cualquiera, era un acto cargado de una ironía devastadora, una profecía de lo que vendría para el pueblo cubano. La Cuba de inicio de 1958 era un polvorín. El régimen de Fulgencio Batista no se decidía a hacer una dictadura pura y dura e intentaba convencer a la oposición de que abandonara la plomoterapia y firmara la paz, acudiendo a unas elecciones previstas para junio de 1958. El pueblo quiere la paz para sentirse feliz y por eso siempre está combatida. Pero en las montañas de Oriente, la leyenda de Fidel Castro crecía. Periodistas de todo el mundo, como el estadounidense Andrew St. George, se aventuraban en la sierra para conseguir la imagen del hombre del momento. Castro, un maestro de la propaganda, se presentaba como un idealista austero, un David contra el Goliat de la dictadura, y parte de su estrategia consistía en desacreditar a sus rivales, a las otras guerrillas que luchaban contra Batista, como el caso del Segundo Frente Nacional del Escambray. El movimiento 26 de julio les puso un apodo despectivo: come vacas. La acusación era clara: eran guerrilleros de salón que en lugar de combatir se dedicaban a holgazanear y a robarle el ganado a los campesinos. Pero este metraje, firmado en marzo de 1958, no solo expone una hipocresía flagrante, sino que se convierte en una profecía amarga del futuro alimentario de Cuba y el origen de un trauma nacional. La guerra de guerrillas también era una guerra de titulares. Mientras Castro publicaba el manifiesto de la Sierra Maestra prometiendo elecciones libres y un régimen democrático, su aparato de propaganda trabajaba para presentarlo como el único líder legítimo de la revolución. El término come vacas era una herramienta propagandística brillante y cruel. Pintaba a sus competidores como una carga para el campesinado, mientras que el movimiento 26 de julio vivía del aire y de la moral revolucionaria. Pero ¿qué pasaba realmente en el campamento del hombre que acusaba a otros de comelones? Los periodistas llegan al campamento y no encuentran a un asceta. Encuentran una fiesta, una bachata. Una vaca entera se asa lentamente. Los hombres de Castro, como el comandante del Emilio Escalona, que más tarde veremos acá a la derecha de Hugo Matos entrando a La Habana, devoran la carne con las manos con la urgencia del hambre satisfecha. El propio Fidel, lejos de cualquier austeridad, come con ganas un gran trozo de carne ensartado en un palo. Este otro rebelde echa su siesta y fuma. La escena es un banquete en toda regla. Y presidiéndola, Fidel Castro. La cámara no miente. Esto no es robar una gallina para sobrevivir. La hipocresía es total. En ese momento, Fidel Castro se convierte en el máximo comevacas de Cuba. Pero, mientras los rebeldes disfrutan del festín, la cámara captura otra profecía escalofriante. Un futuro quinteto rebelde pone la música. Y uno de los músicos, un guajirito con guitarra, lleva una gorra con dos palabras en inglés: rock and roll. Años después, el mismo régimen que nació en estas montañas no solo le quitaría la carne al pueblo cubano, sino también la música. El rock, símbolo de la libertad, sería prohibido, considerado diversionismo ideológico. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvis-preslianas, que no confundan la serenidad de la revolución con debilidades de la revolución. Para entender la magnitud de esta imagen, debemos hacer un viaje en el tiempo. La gran cerveza Cuba, pedacito de domingo que usted se merece, con atuey bien pilla, atuey jacarandosa, con atuey para ti.
Antes de 1959, Cuba era una potencia ganadera. La producción de carne y leche era la segunda actividad económica agrícola del país. Había cerca de 6 millones de cabezas de ganado, casi una cabeza de ganado por habitante. La carne de res no era un lujo, era un pilar de la dieta nacional. Cuba era tan próspera que incluso en plena guerra, la economía no se detenía. Apenas unas semanas antes de que Batista huyera, en octubre de 1958, los ganaderos cubanos exportaban 400 reses al mes. Y un año antes, en 1957, Cuba exportaba por primera vez en su historia leche en polvo a un gigante lechero como Canadá. El país producía, crecía y exportaba. Tras el triunfo de la revolución, todo cambió. Las leyes de reforma agraria y las nacionalizaciones masivas desmantelaron la estructura productiva. La ganadería, que requería experiencia y manejo cuidadoso, colapsó bajo la ineficiencia de la gestión estatal. La vaca, antes un símbolo de la riqueza y la abundancia de la tierra cubana, se convirtió en un animal sagrado, propiedad exclusiva del Estado. Hoy matar en Cuba una vaca para alimentar a tu familia se castiga con más años de cárcel que un homicidio. La carne de res desapareció de la mesa y se convirtió en una obsesión. En 2020, cuando la periodista oficialista Irma Shelton afirmó que la escasez era un problema mundial, miles de cubanos en el exilio respondieron con Irma Challenge, mostrando la abundancia que para el resto del mundo es algo normal. La carne de res y, por supuesto, la libertad individual siguen tan perdidas como el primer día. La misma táctica de 1958 sigue vigente. Acusar a otros de tus propios pecados mientras el país se desmorona. Aquella vaca asada en la Sierra Maestra era un símbolo del poder absoluto que se avecinaba. El poder de decidir quién come y quién no. El poder de eliminar a cualquiera que se interpusiera en el camino. Y mientras Fidel se da un festín en la sierra, en las ciudades, otro hombre, un joven maestro llamado Fran País, lideraba la verdadera resistencia, la lucha urbana que mantenía viva a la revolución. Fran era el único hombre que podía desafiar el poder de Castro desde dentro, pero su historia terminó en un callejón, en una muerte rodeada de misterio y sospechas de traición. Para entender cómo se consolidó ese poder absoluto, es crucial conocer la historia del hombre que pudo detenerlo. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y descubre la historia del mártir que fue traicionado.